En el día de ayer se conoció un fallo de la Cámara Federal respecto del memorándum de entendimiento que el gobierno argentino había firmado con el gobierno de Irán. Y este fallo yo creo que pone un poco a las puertas de un conflicto de poderes, porque entre otras cosas lo declara institucional porque plantea que se arroga atribuciones del Poder Judicial al darle cierto tipo de prerrogativas a la comisión que en teoría iba a investigar, pero que tampoco nunca se constituyó porque hay que decir la verdad, Irán no ha mostrado ningún interés en implementar este memorándum. Escuchemos primero lo que decía Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, esta mañana respecto del fallo. Nosotros consideramos que es necesario remarcar varias cuestiones. Primero, que el fallo será apelado por el Poder Ejecutivo. Segundo, que el fallo finalmente es violatorio de dos artículos de la Constitución Nacional en términos de atribuciones de carácter constitucional. El primero es el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y el segundo es el artículo 99, inciso 11. En ambas cuestiones establecen con precisión y claridad las atribuciones tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo respecto a la suscripción de tratados y convenios internacionales. Ayer, los ministros de Justicia, Julio Alac, y también el canciller Héctor Timerman, han expuesto con mucha precisión la posición del país, porque observamos que la justicia nunca había invalidado un tratado de carácter internacional. Esto obviamente viola lo acordado por la República Argentina en la Convención de Viena y también, por supuesto, las resoluciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad respecto a los mecanismos de intervención por parte de los países para cooperación en materia de investigaciones de carácter terrorista. Por lo tanto, las definiciones son muy claras, las expuestas por los ministros, lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de la Constitución Nacional y también la posición argentina. Esto es, que nosotros propiciamos la apelación del fallo y entendemos claramente que lo que pretende el Poder Ejecutivo es memoria, verdad y justicia. Bueno, va a apelar el gobierno, terminará esto en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sergio Bider dirige aquí en la Argentina el Centro Simón Wiesenthal. Buen día, Sergio, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, había un primer elemento en este memorándum que había sido prácticamente unánime, el rechazo de las distintas organizaciones de la colectividad judía, la firma de este acuerdo con Irán, ¿no? Ahora se plantea una cuestión, me parece, de conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo respecto de qué pasa con el memorándum. Sí, digamos, yo no estoy en condiciones de hacer un análisis técnico desde el punto de vista jurídico porque ese no es mi terreno, no es mi campo, pero sí puedo decir que nosotros entendemos que esta decisión de la Cámara abre un camino y una oportunidad para que la Argentina retome otra vía totalmente independiente y autónoma para alcanzar la verdad y la justicia en relación con el ataque terrorista contra la AMIA, porque el memorándum de alguna manera limita el margen de acción que tiene la República Argentina y lo sujeta a este acuerdo y a una voluntad que surja también de la otra parte, de la parte de Irán, que no es una parte más o una parte cualquiera, es justamente la parte que ha sido señalada por la justicia argentina como responsable de haber promovido y de haber ordenado e implementado ese acto terrorista cometido en territorio argentino. Uh-huh. Ahora, lo curioso, no tanto, el gobierno va a apelar una decisión de la justicia cuando simultáneamente el propio gobierno, a través del canciller Héctor Timerman, y también con lo que dijo la presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ambos reconocen el desinterés o la mora de Irán en aplicar lo que indica el memorándum, ¿no? Bueno, justamente yo lo que quería era citar esto que vos señalás. Las palabras de la presidenta Cristina Kirchner el 1 de marzo ante el Congreso Nacional, ante la Asamblea,
básicamente abrieron la puerta para que, digamos, demostraron que había una posibilidad de que el gobierno explorara otros caminos. Y quizás sea esta una oportunidad que brinda la justicia para que el gobierno, para que el Poder Ejecutivo retome un camino totalmente autónomo y quizás vuelva a trabajar en el fortalecimiento del reclamo para que se cumpla con las notificaciones rojas de Interpol o para convocar a la comunidad internacional a acompañar activamente este pedido a Irán en distintos foros diplomáticos, ¿no? Acá, obviamente, Argentina tiene ciertas limitaciones, como las tendría cualquier país, es evidente, porque se trabaja de acuerdo a las reglas que fija el derecho internacional, pero aún así existen elementos como para poder presionar. Sí, ¿cuáles? Porque el planteo de Argentina o del Poder Ejecutivo, ¿no? Que como decía Sergio, además fue curioso porque en la asamblea dijo la presidenta, si tienen mejores ideas que estas, por favor me las traen, ¿no? Como reclamándole también a organizaciones de la comunidad judía o a los propios familiares de las víctimas que le aportaran otra solución a la que ella había propuesto. Pero la Argentina tiene ya pedido captura de 6 iraníes acusados de haber ejecutado el atentado a la AMIA. Sí, yo obviamente, digamos, también por mi lugar como director de una oficina que es una organización de la sociedad civil, entiendo que el aporte y la participación de la sociedad civil es muy importante, pero quien tiene que dar la respuesta es el Estado, esto es indelegable. Y el Estado, junto con organizaciones de la sociedad civil, junto con el auxilio de otros, digamos, el Poder Ejecutivo, con el auxilio de otros poderes, y también de la oposición, porque en este sentido también es importante entender que acá hay un reclamo que no es, digamos, que lo lleva adelante el gobierno, pero que es un reclamo de la República Argentina, que nos engloba a todos, digamos, a quienes estamos en funciones del Estado o no, digamos, no es mi caso, quienes están en funciones a cargo de funciones en el Estado o desde la sociedad civil y estén en el oficialismo o en la oposición. Esto fue un ataque terrorista contra la República Argentina por el cual se está acusando a otro país. Entonces, la cabeza de este reclamo debe ser el Estado Nacional. Esta mañana dijo Héctor Timerman, el canciller, que los únicos que están celebrando ahora son los imputados iraníes, como diciendo que el fallo o que el acuerdo se caiga o el memorándum eventualmente solo le traería beneficios justamente a estos 6 iraníes que tienen pedido captura. Bueno, yo creo que ser crítico del memorándum no significa digamos, celebrar esto como si fuese un triunfo. Esto es simplemente una respuesta que da la justicia a un reclamo que, en este caso puntual, lo han formulado 2 organizaciones. Y justamente si yo me remito a las palabras del jefe de gabinete que escuchamos hace pocos instantes, también tengo que pensar que la justicia es un recurso que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos, para reclamar frente a lo que consideramos son acciones que no corresponden por parte del Poder Ejecutivo. Así que no debería extrañar a nadie que se recurra a la justicia. Y justamente cuando la relación es tan asimétrica, digamos, porque no es lo mismo lo que puede plantear un ciudadano común o una organización de la sociedad civil que el poder que tiene el gobierno, el Poder Ejecutivo. Y ahora esto va a terminar en la Corte, digamos, mientras que, bueno, el Poder Ejecutivo lo que está diciendo insiste en que un tratado internacional aprobado por el Congreso no puede ser revertido por el Poder Judicial, fundamentalmente, pero que era un poco la discusión de origen. A ver, Sí, es una ley, digamos, es una ley que ha sido aprobada por el Congreso y las leyes pueden ser sujetas a revisión.
Acá no se está cuestionando el mecanismo por el cual se aprobó, sino que se cuestiona el texto y el espíritu y si eso, va contra la Constitución Nacional. Algo, como yo decía recién, no estoy en condiciones de hacer el análisis, pero sí me parece que políticamente se abre una nueva ventana. Uh-huh. Para buscar alternativas que no sean la del memorándum. Exactamente, lo que pasa es que para salir del memorándum, para salir de la Comisión de la Verdad, porque esto... La comisión en realidad nunca se puso en marcha. Yo le pregunté en algún momento a Timerman, digo, ¿qué es lo que falta? Y Timerman dice, bueno, que hay que formar la Comisión de la Verdad. Y Irán, digo, primero no está claro que haya aprobado el memorándum, ¿no? Porque el Parlamento iraní no lo aprobó. Lo que pasó fue que, según Timerman, el Ejecutivo tomó una decisión equivalente. Y luego se tenía que formar la comisión, que tampoco nunca Irán, por lo que dijo el propio Timerman, propuso ni quiso discutir cómo se iba a integrar. Pero además los casos que yo conozco de comisiones de la verdad se han creado justamente para sustituir a la justicia en casos en que hubo un acuerdo para, en todo caso, avanzar en el conocimiento de los hechos, aun cuando no hubiera chance de actuar a nivel judicial, que sería grave de parte de la República Argentina renunciar a sus pretensiones de justicia. Uh-huh. Entonces, tampoco es razonable que, digamos, en todo caso, lo esperable es que las personas sospechosas cuya captura se ha pedido, se presenten ante los tribunales con todas las garantías, con el derecho de defensa, con abogados, en fin, digamos. ¿Qué necesidad, digamos, si ellos creían que tienen razones para impugnar la causa, existen los mecanismos dentro del propio proceso judicial? Claro. Sergio Bider, muchas gracias, buen día. Buenos días, adiós.